¿Qué tal amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy con un programa espectacular, muy especial. Tenemos a un representante del Poder Ejecutivo y es un honor, un privilegio para este programa. ¿Y quién les habla? Me refiero al doctor Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Gracias, Freddy. Un gusto estar contigo aquí en este espacio. Un placer de estar aquí en Melo, de visitar esta hermosa ciudad y bueno, con una actividad que también nos entusiasma mucho y tuvimos la oportunidad ya esta mañana de estar presente con mucha gente conversando de una temática que es la temática ambiental, en la que tú decías, estamos vinculados a partir de la subsecretaría del Ministerio y que bueno, eso nos obliga y nos compromete a trabajar y recorrer todo el país. Bien, no te voy a consultar a propósito de ese tema porque me imagino que los periodistas ya hicieron su trabajo en todos los medios. Comenzamos con un tema muy sonado recientemente que es el derrame de soda cáustica de UPM. En, tiene 4 meses de trabajo, ¿no? Sí, la empresa tiene 4 meses de trabajo. Está bueno también decir en el contexto, esta empresa también fue multada antes de comenzar a trabajar, varias oportunidades, y 3 veces sanciones desde que empezó a trabajar. Esta es la tercera. Es importante aclararlo porque justamente tiene que ver con lo que la gente también un poco a veces cuestiona y he escuchado en muchas redes sociales y uno tiene que estar al tanto de lo que dicen también los comentarios. El Ministerio de Ambiente trabaja, controla y lo hace en tiempo y forma. Ahora, A veces no se nota y a veces no sale todo a la prensa, pero como tú lo decías, esto fue un incidente que se dio hace pocas semanas, en agosto, allí en la cañada, el sauce de Paso de los Toros, es frente a un Paso de los afluente Toros, al Río Negro. una frente a Río Negro. Hubo un muro de contención que colapsó, que se rompió, y allí un vertido de productos químicos que afectó a esta cañada, mató peces, mató agua, vida en el agua, mató flora, vegetación, y claramente, bueno, allí hubo una intervención inmediata del Ministerio de Ambiente a partir de un aviso de la empresa. Nos constituimos en el lugar, tomamos las muestras, tomamos obviamente que allí análisis de todos los elementos que estaban en el entorno para comenzar un expediente tendiendo a 3 cosas: sancionar a la empresa, intimarla a que recompusiera lo que es la obra de ese depósito para que esto no pasara más, y después también que trabajara en la recomposición de la vida, de la flora y la fauna allí, a los efectos de que bueno, allí comenzáramos a trabajar en un proceso de restauración de la naturaleza. ¿Accidente o negligencia? Fue un accidente, pero había 2 elementos. Así. Primero, la obra que tal vez estuvo mal diseñada o mal construida, y después un sensor, que es un elemento de tecnología que está dispuesto allí para controlar allí ese lugar, que no estaba funcionando. O sea que también allí hubieron unos errores, además del accidente hubo errores de la empresa que seguramente van a ser parte de la sanción. Me pregunto, con mucha curiosidad, ¿en base a qué criterio fijar una multa que en lo personal pienso que es una cosquilla? Porque $40.000 para una empresa tal magnitud y el daño ecológico o medioambiental es bastante importante. Si este suceso se da en Estados Unidos u otros países primermundistas, capaz que no bajaría $2 millones la sanción. ¿Por qué acá tan bajo? Bueno, las sanciones, no, los límites de las sanciones las establece la ley. El Ministerio de Ambiente tiene un límite, que es el que puede, es el que puede imponer, no puede salirse de ese límite. La ley estableció los límites de las multas. Esta es una situación que consideramos grave. ¿Es una ley posterior a UPM o era previa? No, la ley de multas está hace varios años. Estos montos fueron actualizados cuando se votó el Ministerio de Ambiente con la LUC en el 2020. Bien. Pero de todas formas hay un tema que también me interesa mucho explicarlo.
las multas no se ponen en relación al infractor, sino a la infracción. Una multa de tránsito no es diferente si vos vas en un Volkswagen o vos vas en un Mercedes-Benz. Sí, sí, Entonces, es verdad. en realidad, esto es lo mismo. En realidad, la multa se pone por el derrame del producto. Si la empresa es grande, chica o mediana, para nosotros no es un tema relevante. Capaz que debería serlo. Bueno, Debería, pero perdón, ahí la ley no pone límites. debería actualizarse. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le pase al kiosquero de la esquina, que le pase a una empresa de tal magnitud. Estamos hablando, según consigna la diaria, de 1 millón de litros de soda cáustica. 1 millón, ¿no? No habría que adecuar. Sí, bueno, ahí es un tema legal. El Ministerio actúa dentro del marco de la ley y es lo que nos permite la ley hoy. Pero claramente, bueno, capaz que habría que ajustar esos límites y habrá que plantearlo a nivel legislativo. De todas maneras, esto en cuanto a las sanciones. La sanción es una multa que se le pone económica a la empresa, a las empresas en general, pero creo que también es importante lo otro, que es la recomposición, que también va a ser a costo de la empresa y que tenemos que trabajar allí en reparar el daño en lo que tiene que ver con la biodiversidad. Eso por la vía administrativa y civil, pero ¿qué pasa en lo penal? Estuve leyendo que en agosto de 2020 se inició una gestión para agregar unos artículos al Código Penal. ¿Qué pasó con eso? Exacto. ¿Tiene media sanción? Hay un proyecto de ley en el Parlamento, en el que hemos trabajado mucho ya desde el periodo pasado, cuando estaba como diputado, para establecer en nuestro Código Penal unos artículos en el Código Penal que hoy no tenemos, que son para proteger el ambiente. Ahí presentamos un proyecto que tiene que ver con la contaminación de agua, de suelo, de aire, la afectación a la fauna, a la flora. Y bueno, allí estamos tratando de impulsar este proyecto. Se votó en el Senado y ahora pasó a la Comisión de Diputados. Esperemos que en este año avance ese proyecto. Eso sería muy importante por dos razones. Primero, porque más allá de las multas, establece una sanción penal. Pasamos a otro nivel y a otra cancha. Si me permitís, el artículo primero del repartido 203 de agosto de 2020 dice lo siguiente: contaminación de suelos. El que contamine, deprede o deteriore de manera grave la composición y calidad del suelo de forma que pueda perjudicar la salud humana, animal, vegetal o del medio ambiente, será castigado con 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. También lo propio con el tema del aire y con el tema del agua. Acá hubo contaminación de todo tipo, ¿no? En este caso. Sin duda, y que bueno, si hubiera estado sancionado esta normativa del Código Penal, seguramente se hubiera procesado otro procedimiento. Lo bueno, decía, que además de tener otras posibilidades, otras herramientas para proteger el ambiente, más allá de las multas y las sanciones administrativas, tendríamos todo lo que tiene con lo penal, que claramente también es una herramienta que disuade. Exacto. Ya la gente va a tener mucho más cuidado al referirse al cuidado del ambiente, porque sabe que va a haber sanciones penales, además de tener, digamos, esa herramienta importante desde el punto de vista legislativo. Vamos a tener otros actores en la cancha. Ya no vamos a tener solamente los funcionarios del Ministerio de Ambiente o los funcionarios de las intendencias departamentales, que con los que muchas veces trabajamos en conjunto, sino que la policía y los fiscales y los jueces van a estar de alguna forma obligados a estar de alguna manera entendiendo estos temas, persiguiendo estos temas. Ya va a haber, digamos, todo lo que es el aparato digamos, del Estado en cuanto a lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajando en estos temas, involucrados en estos temas, con conocimiento de estos temas, y me parece que va a ser la lucha a favor del ambiente mucho más efectiva. También vi que los bomberos se involucran, ¿no?, en el caso de las 2 terrinas que aparecieron en Playa Brava entre las paradas 1 y 5 de Punta del Este. Sí, ayer justamente veníamos rumbo a Melo y nos estamos comunicando tanto con el director del Sistema Nacional de Emergencia como con autoridades de Maldonado, a los efectos de ver cómo hacer el procedimiento para
digamos, recoger estas tarrinas y llevarlas en condiciones seguras a un lugar para hacer el análisis de la sustancia. Esto fue en la tarde de ayer. Estamos en contacto con el gerente de control ambiental del Ministerio de Ambiente, que estaba a su vez con vínculos con bomberos, ya que se hizo todo un procedimiento que fue monitoreado por el Ministerio de Ambiente, pero ahí recurrimos a la División de Bomberos y a la Intendencia de Maldonado, que también colaboró con el tema. ¿Cuál es el origen de esta? No se sabe. Bueno, aparentemente es un barco de la zona, un barco, digamos, todos tenemos los canales de acceso a los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, que pasan cerca de la costa uruguaya, ya que probablemente sea uno de los barcos que transportaba esta mercadería. Pueden ser tanto para esos puertos como para también transporte fluvial hacia el Paraná. Todavía no hemos podido identificar el origen. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la agenda, de alguna forma global, que en Irlanda, donde está mi hija, pidieron matar 200.000 vacas porque contamina el ambiente? ¿El gobierno uruguayo cree que las vacas contaminan realmente? Todas las actividades tienen impacto ambiental. Los humanos, al caminar, tenemos impacto al ambiente, al respirar. El asunto es si eso el ambiente lo puede absorber o no. Claramente el gas metano, que es el gas que se genera por el proceso digestivo de los animales, en particular las vacas, digamos, hoy es tomado en cuenta como uno de los gases que contribuyen al efecto invernadero. Pero el porcentaje de esa contribución es tan mínima comparado con otros que realmente me parece que es una pérdida de tiempo detenerse en este tipo de impacto. Que tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de producir, sin duda. Y estamos trabajando. El gobierno uruguayo se adelantó a todos estos temas y nosotros, claro, estamos trabajando en lo que es la huella ambiental de la ganadería. Cuando producimos 1 kilo de carne, ¿qué impacto tiene eso sobre el agua, sobre el suelo, sobre el aire, sobre la biodiversidad que la rodea? Y ver de qué manera podemos mejorar esa producción y ser más eficientes. La ganadería tiene muchos cuestionamientos en el mundo cuando tienen que cortar selvas para producir ganado. En realidad hay muchos países en la región, que no nombrar ninguno, pero que hay zonas en las que claramente cortan la selva, cortan los bosques, para que allí se produzca alimento, se generen praderas y a partir de esa se cría ganado. Uruguay, el sur de Brasil, Argentina, tenemos una tradición que viene de hace 400 años, a partir de que los españoles descubrieron estas praderas naturales y trajeron ganadería. En el siglo XIX los ingleses mejoraron las razas, y tenemos hoy una de las mejores producciones de carne del mundo en esta región, pero particularmente a partir de una pradera natural. Se la ha mejorado, que se ha invertido, pero que realmente no hemos afectado el ambiente para producir carne. Y eso es lo que estamos intentando de primero certificar y demostrarle al mundo de que podrá haber producciones en algunos lugares que tengan impactos ambientales por la forma en que lo hacen. En esta región del mundo lo hacemos cuidando el ambiente y sostenidamente desde hace 400 años. O sea que tenemos una prueba en el tiempo de que la afectación al ambiente no ha sido como se plantea en los foros internacionales. Bueno, menos mal, porque se está planteando sustituir la carne por los insectos. Y producir insectos, si uno los tiene que cultivar, también genera una contaminación, ¿no? No sé si acá eso se está tocando ese tema todavía. No sé quién va a preferir cambiar un churrasco por un saltamontes. En Argentina y uruguayo ni loco. Yo creo que no va mucho con nuestra cultura, y nosotros creo que ambientalmente se puede hacer las cosas bien para demostrar que toda la actividad que hacemos y producimos y esos alimentos que hoy producimos para el mundo lo hacemos de forma sostenible y cuidando el medio ambiente y sobre todo pensando en las generaciones futuras. Ya el senador Da Silva se cubrió y promovió, presentó un proyecto para impedir que se venda carne de laboratorio, ¿no? Sí, sin duda, que además todos esos temas vinculados en este caso a la producción de carne sintética que se ha hablado en muchos lugares, de plástico, también digamos. Hay que ver después las consecuencias que tiene la salud humana también, ¿no?
El hombre, a ver, su alimentación está basada en determinados elementos de la naturaleza, ¿no? Tanto los vegetales como las proteínas que salen del mundo animal, lo viene haciendo hace varios miles de años, y está probado, digamos, cómo ha podido desarrollarse con esa alimentación y con esas prácticas que hemos intentado mejorar también, pero cuando incluimos algunos temas de laboratorio, muchas veces con los conservantes o con los colorantes que se han utilizado últimamente para vender mejor los productos o masificar la producción, capaz que no nos ha ido tan bien después en los resultados en la salud humana. Así que hay que tener un poquito de cuidado con lo que sale del laboratorio. Sí, totalmente de acuerdo. Para quienes somos cristianos, es como decir, bueno, estas agendas son promovidas por el humanismo no teísta y reitero, para quienes somos cristianos es como decir lo que Dios hizo no es lo mejor, es imperfecto, nosotros los humanos lo vamos a hacer mejor. Esa es la impresión que a mí me da cuando quieren sustituir la ganadería por carne producida en laboratorio en una 3D, ¿no? Es algo así. Es un poquito complicado y por eso yo creo que tenemos que, como tú lo decís, me parece que la creación es una obra perfecta. Los seres humanos la hemos distorsionado, la hemos corrompido por nuestras prácticas y por nuestras muchas veces conductas no adecuadas. Tenemos que ser buenos administradores de esa creación y me parece que se puede convivir con la naturaleza aprovechándonos de la misma, pero por supuesto que cuidándola también y administrarla correctamente. Siguiendo en el panorama internacional, Euronews del 4 de mayo consigna lo siguiente: un nuevo plan de gobierno de Países Bajos podría pagar a los ganaderos por cerrar sus explotaciones. Y esto ha sido aprobado por la Comisión Europea, ya no es un país, un parlamento, sino la Comisión Europea, que aprobó un plan de 1.500 millones de euros para que se compren instalaciones ganaderas neerlandesas y reducir así las emisiones de nitrógeno. ¡Wow! Pero esto va a generar hambre y sustituir la alimentación emergente de la tierra, del campo, a su vez está generando un desempleo de todos los productores que han vivido toda su vida por varias generaciones y que ahora les compren sus tierras, se dice que le pagan un 20% más del valor para incentivarlos, pero eso significa que no podrán en ninguna parte de Europa volver a producir. Entonces, ¿qué pasa si se van sustituyendo los recursos a los cuales hemos estado acostumbrados toda la vida por otros recursos que también genera transporte de alimentos, ¿no? Emisiones de gas de los barcos, de toda la industria que se tiene que generar en torno a esos productos? Entonces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Son decisiones que, bueno, uno tiene que respetar las decisiones de otros países. Nosotros tenemos como país un papel fundamental que es producir alimentos y alimentos de calidad. Uruguay somos 3 millones y medio de habitantes, pero producimos alimentos para 30 millones. Wow. Tenemos un horizonte, capaz que es aumentar aún más la producción con más eficiencia, cuidando también, por supuesto, el ambiente, los recursos naturales, un uso más eficiente del agua. Pero bueno, tenemos que hacerlo también de forma sostenida, de forma tal de que la producción que hacemos hoy la podamos hacer dentro de 50 y de 100 años. Y eso creo que es una responsabilidad de todos, de planificar, de pensar. Y bueno, si hay otros países que toman algunas medidas fundamentadas capaz que en cuestiones ideológicas, mucho respeto a esos países, pero creo que nosotros tenemos que hacer nuestro camino y que tiene que ver con esa producción natural y con el Uruguay natural que tanto hemos defendido y que tanto queremos, ¿no? Pido disculpas si hiero la sensibilidad de alguien, pero acá nos gusta decir la verdad y en lo personal pienso, por investigaciones, por lo que uno escucha y ve de los propios actores, los protagonistas de esta historia, que si ganara el Frente Amplio en el próximo gobierno habría mucha agenda global que se implementaría de forma inmediata. Lo digo porque veo la intendente de Montevideo
que hizo plazas y las pintó todas de verde y todo es verde, haciendo alusión ¿no? a la sustentabilidad, a todo esto que es ideológico más que físico. Y a propósito de eso, tengo un pequeño video que dice lo contrario. Yo te voy a preguntar cuál es la opinión del gobierno referido al cambio climático, que también tiene que ver con todo este tema del ambiente. ¿Qué es lo que dice un grupo de meteorólogos y científicos calificados que escribieron una carta y firmaron todos, negando que existe una emergencia climática como lo plantea Guterres de Naciones Unidas, que dice no estamos frente a un calentamiento, sino una ebullición del clima que amenaza en lo inmediato, y como que bueno, ya estamos todos prendidos fuego, algo así. Pero hay quienes estudian y dicen que el planeta en otras épocas anteriores estuvo mucho más caliente que ahora y que no es para alarmarse. Hay dos versiones, como en todo, como lo hubo en la pandemia, dos versiones científicas, y uno dice, bueno, los científicos estudian todos los mismos manuales. ¿Qué es lo que hace que uno diga una cosa y otro grupo diga lo contrario? Por eso, desde aquí siempre decimos, creemos en la ciencia, pero no creemos en todos los científicos. Hay que trasegar y ver qué es verdad y qué no, porque muchos están casados con el poder político y financiero y dicen lo que ellos quieren que digan. Y hay otros que son fieles a lo académico, se adecuan a sus conocimientos científicos y es lo que hablan en base a sus investigaciones. Así que Dani, si tenés por ahí el video, te agradezco. Fañe, y aquí estamos al descubierto. Pues más de 1.600 científicos ambientales, meteorólogos, físicos, entre otros profesionales, firmaron esta declaración que les estoy mostrando aquí del Global Climate Intelligence Group, que como puede ver, niega la existencia de algún tipo de emergencia climática. Y ya al comienzo de esta declaración dice, la ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. Bueno, nuestro medio The Epoch Times tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos de los profesionales que firmaron para saber exactamente por qué lo hicieron. Ahora, cabe destacar que muchos de estos profesionales que apoyaron la declaración tienen reconocimientos y fueron también premiados con el Premio Nobel, por ejemplo, por sus trayectorias. Y esto es lo que nos compartieron. Este reconocido profesor dijo, firmé la declaración porque creo que el clima ya no se estudia científicamente, más bien se ha convertido en un tema de fe. Luego el físico retirado Ralph Alexander, que tiene esta página web que está viendo aquí, que se llama La Ciencia Bajo Ataque, también fue uno de los que firmó y dijo esto a Epoch Times. La Tierra se ha calentado alrededor de 2 grados Fahrenheit desde el final de la pequeña edad de hielo, alrededor de 1850. Pero esto difícilmente constituye una emergencia o incluso una crisis, ya que el planeta ha estado aún más caliente durante los últimos milenios. Hay abundante evidencia de que las temperaturas promedio fueron más altas durante el llamado periodo cálido medieval, centrado alrededor del año 1000, el periodo cálido romano, cuando se cultivaban uvas y cítricos en la ahora mucho más fría Gran Bretaña, y a principios de Holoceno, después de que terminó la última edad de hielo regular. Ahora usted se puede preguntar de dónde surge todo esto de que vivimos bajo una emergencia climática. ¿Por qué hoy se nos plantea que debemos cambiar el coche de combustible a un coche eléctrico? Y hasta cambiar nuestra alimentación y dejar de comer carne, por ejemplo, y derivados de los... Bien, ahí tenemos un fragmento de un video que obviamente es un poco más largo, donde algunos técnicos, gente calificada y premiada con el premio Nobel, dicen que no hay tal calentamiento y tal crisis, de lo cual el mundo hoy está siendo asustado, porque hay un susto en la opinión pública, ¿no? De que ya nos vamos a quemar vivos dentro de poco. Sí, yo creo que hay cambios en el clima, ha habido, como decían los científicos, históricamente. El tema es, primero, ver la causa de este cambio. El hombre tiene que ver con el cambio del clima. Ha contribuido, como se plantea, la revolución industrial, de ahí para acá, el consumo importante de CO2 a partir del carbón y después petróleo, ¿ha contribuido a ese cambio de clima, a ese calentamiento o no? Un tema que ahí yo me pierdo, escucho a los técnicos y a los científicos. Por un lado eso, y por otro lado,
Es verdad lo de la variación climática independientemente de la acción del hombre. El clima ha cambiado. Estamos en un periodo de cambio de clima, sí, claro. Hay zonas más calientes del planeta, hay sequías, hay inundaciones, capaz que no tan recurrentes como había antes, los elementos climáticos son más intensos. Bueno, hay datos que por lo menos en esta zona hablan de que hay cambios. Tuvimos una sequía hace poco tiempo y ahora tenemos inundaciones. Los vientos del sur, nos dicen algunos técnicos que hace 30, 40 años eran muy parejas las sudestadas y los pamperos, ahora las sudestadas son mucho más fuertes que los pamperos. Claramente son temas que nosotros no podemos saber exactamente el origen. Lo que sí tenemos que ver cómo nos adaptamos a esa realidad, cómo nos preparamos para vivir esta secuencia climática. Claramente, a nadie le hace bien respirar el humo con CO2. Ya me decía una doctora que el tema del cáncer de pulmón es más común, el cáncer de pulmón por gente que respira CO2 que por el tema de fumar cigarrillo. Entonces es un tema que contribuimos al generar este tipo de combustiones, mejoras en nuestra calidad de vida. No, al contrario, perjudicamos nuestra calidad de vida. Por eso el tema de lo eléctrico es más sostenible, más sustentable, porque en definitiva se produce con mejor tecnología. Bueno, son elementos que están arriba de la mesa. Yo creo que es verdad que el tema ideológico está presente, no somos ingenuos, sabemos que hay intereses políticos por detrás en muchos de los discursos. Y financieros. Y financieros también. Cuando se plantea el tema de la carne, claramente allí hay un interés financiero, como cuando también a veces en los convenios internacionales se plantean trabas ambientales para generar acuerdos con el Mercosur, por ejemplo, de países de Europa. Claramente hay también intereses económicos y intereses políticos, o sea que claramente no somos hijos de ellos, sabemos que esto también está en el trasfondo. Hay que saber separar la paja del trigo. Sí, estamos totalmente de acuerdo con todo esto. De hecho, hay un científico que decía que el CO2 que produce el humano, es decir, los líderes globalistas dicen que el CO2 producido naturalmente se elimina más rápido que el producido por el humano. Y estos científicos que hablan en el video dicen que en 3 años y medio el ambiente lo absorbe. No sé acá cuál es la creencia en definitiva. Sí, hay una diferencia entre el CO2 biogénico que se llama, que es el que es generado a partir de la quema de productos orgánicos, la madera por ejemplo. Allí hay un vínculo digamos, entre un ecosistema que genera a partir de la quema de madera determinados residuos y que la vegetación lo consume, lo capta, y los que son producidos por la quema de combustibles tipo petróleo que están en el subsuelo y que bueno, ahí es mucho más difícil para la vegetación absorberlo. Otros dicen en realidad el pulmón del mundo no está en las selvas, sino está en los océanos, que es que realmente que hace un efecto muy importante de captación de ese carbono. Yo realmente repito lo que escucho de científicos. Sí. Hay cosas que realmente lo superan, pero claramente lo que tú decís, allí hay intereses económicos, intereses políticos que tenemos que separar a la hora de discutir estos temas. Por eso en lo personal creo más en los científicos que son independientes y no en aquellos que están sometidos a un poder político o financiero. Por ejemplo, Bill Gates es uno de los que promueve todo esto y lo vemos claramente luego que está promoviendo una agenda. Él va y compra las empresas que van a producir el producto que van a vender obligatoriamente a todo el mundo. Entonces sí, wow, Dios mío. Uno de los expertos que habla en ese video más adelante, me refiero al doctor experto en ética ambiental, Calvin Beisner. Estoy de acuerdo con lo que muestran los datos satelitales, es que la tasa de aumento de la temperatura promedio global
ha sido de 0,13 grados Celsius por década desde que comenzó los registros satelitales en 1979. Eso sería 1,3 grados por siglo, o sea, cada un siglo aumentaría un grado, 3. Ciertamente nada que vaya a causar un desastre para la humanidad. ¿Ves? Mientras unos generan emergencia, alarma, claro, para asustar a toda la gente, otros dicen tranquilo, acá no pasa nada, las cosas no están tan graves como lo dicen. Volviendo, aterrizando a nuestro país, ¿qué amenazas hay para nuestro ambiente el consumo de agua de las grandes empresas forestadoras como estas que trabajan para la celulosa, las plantas de celulosa, ¿no? ¿El acuífero guaraní está en riesgo? En realidad el tema del consumo industrial del agua, como el consumo humano, tiene un proceso en el cual uno utiliza esa agua, eso se genera todo un circuito industrial para su uso, un circuito doméstico, y después se devuelve al ambiente. La madera y la pasta de papel no llevan un gramo de agua cuando se van por el puerto. El agua queda en el ciclo hidrológico nacional. En realidad, la planta industrial consume más o menos 100.000 metros cúbicos por día, 120.000, y cada una de las plantas. La planta de Río Negro es la más grande, y devuelve 100.000. Hay 20.000 metros cúbicos que se evaporan en el proceso industrial al ambiente. En realidad, la preocupación nuestra es que a la hora de devolver el agua, la devuelvan en las mejores condiciones al río. Se puede volver a sí, que en realidad nosotros ahí tenemos sensores en el caño de descarga y tenemos monitoreo en boyas en el río para constatar que el agua en el río esté en óptima calidad. Esa agua además sigue corriendo hacia río abajo, produce energía, sigue corriendo río abajo y termina en el océano. Ya que y vuelve a evaporarse en algún momento para transformarse en nube y volver a llover. En el tema de las reservas subterráneas, Uruguay tiene ahí una debe, que es estudiarlas y conocerlas mejor. Tenemos identificado las zonas de acuíferos, el acuífero guaraní, por ejemplo, que son los más grandes que tenemos. El 23% del territorio está con el acuífero guaraní. Después tenemos el acuífero Raigón en San José, el acuífero Chuy acá en el este, el acuífero Arapey, el acuífero Mercedes. Son diferentes reservas de agua subterránea. Las reservas de agua subterránea tienen una particularidad que son muy importantes, pero también son la recarga del acuífero hay que tener en cuenta a la hora de la extracción. Son muy importantes y son generalmente de muy buena calidad. El agua subterránea no precisa casi tratamiento para ser consumida por el ser humano. Por eso, históricamente, nuestros paisanos hacían el pozo y sacaban agua directamente ahí para tomar sin problema. Sí, tal cual. Entonces, eso porque claramente están en un lugar donde es difícil contaminarla, y para llegar ahí tuvo un proceso de filtración en el suelo que le permitió ser filtrada por el propio suelo. El acuífero guaraní, si nosotros consumiéramos el agua que hay en el acuífero guaraní y le diéramos agua a todo el planeta, daría para unos 200, 300 años. Bueno, me quedo más tranquilo. Es un volumen de agua muy importante. ¿Y qué pasa si Uruguay viviera otra sequía como la registrada anteriormente? ¿Estaríamos prontos para afrontarla sin dificultades? Yo creo que no, y es parte de la lección que nos dejó la sequía. Tenemos que trabajar en mejorar, primero, esto que hablábamos recién, de descubrir exactamente cuál es la capacidad de agua subterránea que tenemos en todo el territorio. Es, ¿cómo te voy a decir? El ahorro en el banco que tiene Uruguay, el agua que está bajo tierra. Y ahora el agua cotiza por estrés, ¿no? Sí, claro. Consumimos el agua que hay en los ríos, en los arroyos, la que llueve, la que agarramos en los azudes, en los tajamares. Pero el agua que está bajo tierra es como nuestro ahorro para el futuro. Y creo que tenemos que tratar de conocer bien qué ahorro tenemos para usarlo en aquellos momentos cuando nos haga falta el agua superficial.
también tenemos que trabajar en mejorar lo que tiene que ver con la gestión del agua superficial. El riego que sea más eficiente. En Israel, por ejemplo, hoy están produciendo 5 veces más que hace 50 años, que en el año 1970. Sin embargo, usan la misma cantidad de agua. Mira. ¿Por qué? Porque la usan más eficiente, todo lo que fue el riego por goteo, que fue muy difundido. El agua de las ciudades, el 100% del agua que usan en las ciudades, acá que ustedes usan el agua para el saneamiento, ¿no? No la tiran en el arroyo, no se tira en el convento, se tira, se bombea a la agricultura, se reutiliza todo al 100%. Son los genios. Creo que eso es un fenómeno que tenemos que imitar y aprovechar y prepararnos para, si Dios no quiere, tengamos una sequía en el futuro. La última pregunta y ya nos vamos porque se acabó el tiempo, la verdad se fue volando los minutos. Para 2024, ¿dónde estará Gerardo Amarilla? En el 2024 estará trabajando recorriendo el país, no sé cuál va a ser la función, yo fui electo diputado por el departamento de Rivera en 3 periodos, ahora estoy en la subsecretaría del Ministerio de Ambiente. El año que viene tenemos campaña electoral, dependerá de 2 cosas. En primer lugar, de la voluntad de Dios, y en segundo lugar también del apoyo que tenga la ciudadanía. Y para eso nos someteremos seguramente a alguna instancia electoral. ¿Al Senado o...? Puede ser, puede ser una por lo menos seguramente una agrupación nacional que tenga expresiones en todos los departamentos con la aspiración de estar en el Senado de la República. Doctor Gerardo Amarilla, subsecretario de Medio Ambiente, estuvo en Verdad y Vida, un honor, gracias por estar. Un placer, gracias a ti, Freddy, y un gusto como siempre, saludo a toda la audiencia de Melo. Nos reencontramos mañana, señores, que tengan muy buena jornada.